Hola, mis queridos, queridas. Namaskar. Hoy quiero contar una historia. La historia de un pozo. Más que una historia, es una aventura. Cuando compramos el sitio donde iba a ser la sede de Ananda Nilayán, en Curitiba, buscamos muchos lugares, porque queríamos un lugar muy especial. Queríamos un lugar que tenga mata, que tenga mucha agua, que tenga un río, por si los córregos, las nacientes en el futuro secan. Nós queríamos tener un río también. Y comenzamos las construcciones. Mas precisábamos de electricidad y de agua. Entonces yo comencé a buscar dónde va a ser la captación de agua. Encontré un córrego que tenía un lugar apropiado y hicimos la primera captación de agua, un cano que iba a ir hasta una primera caja que iba a ser un filtro, porque agua de córrego siempre es sucia. Iba a ser o filtro con pedras, con varias, y ahí varios días trabajando en esa caja pequeña. De esa caja iba a pasar para otra caja de decantación y a tercera caja, una caja grande, donde iba a ser o reservatorio para luego colocar una bomba para subir agua, porque nós estábamos más alto que o córrego. Mas ¿qué acontece? Cuando comenzaron las lluvias, y en Curitiba llueve bastante, agua venía lamacienta y barrienta. No tenía filtro que filtrara esa agua y no podíamos beber esa agua. Entonces yo pensé, vamos a buscar un otro lugar. Entonces comencé a subir por ese córrego, por dentro de la montaña. Allá tem mata, aquí tem mucha mata fechada, subiendo el morro de la montaña a unos 500 metros, encontré a nascente, el lugar donde agua estaba saliendo y salía limpinha en medio da pedra, en una pared así salía agua limpinha. Digo, aquí que tenemos que hacer. Só que el terreno era un vecino, no era nuestro propio terreno. Entonces fui a hablar con el señor Nadir, para ver si nos podíamos utilizar esa captación, si él nos daba permisión. Y el señor Nadir dice, sí, todo bien, claro que sí. Y allí comenzó nuestra odisea. Llevar primero los materiales de la estrada para el lugar donde iba a ser construida a captación, en medio do mato. Y ahí tuvimos que llevar pedras, y tuvimos que llevar areia, y tuvimos que llevar cemento. Un mozo vecino me ayudó. Y cargamos eso, ficamos 2 días cargando materiales. Y comenzamos a captación, a fechar esa área donde está a pedra, donde salía agua, fechar eso, primero hacer un chão de cemento, fechar eso, colocar pedras de varios tipos, luego encima hacer una laje, y colocar unos canos que salgan de la captación, y ese cano iba a llevar a agua hasta nuestra casa. Muy bien. Agora venía cómo llevar a agua, cómo llevar las mangueras a nuestra casa a 500 metros. O bom era que estaba en un nivel más alto, entonces no íbamos a precisar bomba. Mas llevar esos mangueras y tenía que ser por medio de un mato fechado, matos de bambú, matos de varios tipos, que nós tuvimos que
con el facón, ir cortando. Yo me lembro que fue un trabalho levar a água até lá, mas conseguimos. Después de 15 días de estar trabajando dentro de ese proceso, levamos agua limpinha para la casa. Maravilloso. Mas foi muito cansativo. Me lembro que tenía que dar aula en la noite. Y cuando daba aula, y daba aula de meditación, falaba para las personas, y agora, feche os olhos, vamos a respirar profundo. Y me lembro que yo dormía en la aula, porque estaba tan cansado, tan cansado. Esa felicidad de esa agua limpia no duró mucho tiempo, porque después de unos días a mina secó. No sé por qué secó, mas tenía otros lugares allí donde poder tirar, donde hacer un reservatorio. Entonces hicimos un otro pozo, perto de allí ya, ahora no de la naciente, más un pozo, y ese pozo parecía que iba a dar bien, un pozo bastante de un cierto tamaño, y colocamos las mangueras, esperamos que el pozo se enchera y comenzó a dar certo. Comenzó a dar certo para a casa, mas nós precisávamos agua también para o sitio, o lugar donde estaban las construcciones de nuestro espacio, para 35 personas, para retiro, para programas. ¿Y qué acontece? Esa agua no era suficiente, y apenas llegaba hasta a casa, teníamos que subir más. Entonces, ¿qué decidimos? Vamos a hacer otro pozo más. Y cada uno de esos pozos, bueno, no somos profesionales, trabajábamos días para hacer eso. Y a otro pozo ficó pronto. Y agua ahora era un flujo mayor para poder llevar hasta lá encima donde estaba a sede. ¿Qué acontece? Con a falta y escasez de chuva, este pozo también no fue suficiente. Consultando con un profesional, dice, no, você va a tener que hacer un pozo aquí, una captación grande y más profunda. Mas ¿qué aconteció? El señor Nadir, que era el dono de este sitio, él falleció. Cuando él falleció, después, entonces, cuando teníamos que hacer ya una obra mayor, fuimos a hablar con el nuevo dono. Y el nuevo dono dice, vocês me desculpa, mas yo no gostaria que vocês mexam en mi terra. ¿Qué hacer ahora? Se tornó un problema. Investigando por aquí y por allá, descubrimos que podemos hacer sí un pozo artesiano en nuestra propia tierra. Es un pozo que va a tener que cavar muy profundo para tirar agua, mas a agua va a ser limpa. Entonces, gente, ¿vocês gostariam de nos ayudar a cavar este nuevo pozo? Nós fizemos un combo con materiales maravillosos, con varios cursos. Si você adquiere estos cursos, você nos puede ayudar. Namaskar.